Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a esta nueva clase que hemos comenzado hoy. Amén. Recordemos que estamos en otro nuevo trimestre. Es el Espíritu Santo en la conducta cristiana. Y hoy nos toca el estudio bíblico número 15, que tiene como tema: el Espíritu Santo nos da la victoria sobre la frustración. Ese es el tema para hoy. Y nuestra base bíblica la vamos a encontrar en el Salmo 113 y vamos a estar viendo los versículos del 1 hasta el 9 y de ahí vamos a pasar a Lamentaciones, capítulo 3, los versículos del 19 hasta el 24. Amén. Vamos a orar antes de comenzar. Te damos gracias, mi Dios amado, gracias por este momento, por esta oportunidad que tú nos das de poder estudiar de tu palabra, Señor. Bendecimos y le damos honor y gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Mira, Espíritu Santo, que tu mano poderosa sea en este momento, que seas tú preparando nuestra mente, nuestro corazón, y que no haya ninguna barrera, Señor, para que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas y que pueda seguir trabajando y obrando en medio nuestro, Señor. Yo te suplico que seas tú fortaleciendo, mi Dios, a cada uno de nuestros hermanos, Padre. Y en toda necesidad, Padre, que tu Espíritu Santo siga ayudándonos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén. Nuestro pensamiento central nos dice que cuando la frustración y el desaliento quieran invadir nuestro corazón, allí ese es el momento, esa es la hora en que nosotros podemos clamar al Señor, podemos venir ante Él, amén, y pedirle su ayuda y recordar que su misericordia nunca ha decaído. Y el texto áureo nos dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sabemos que toda clase también tiene 3 objetivos y el número 1 dice que podamos analizar las causas y los efectos de la frustración, y 2, saber cómo enfrentarnos al desánimo y el desaliento, y 3, dar pasos enérgicos hacia la restauración de la fe. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Salmo 113. Y nos dice el 5: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Lamentaciones 3:19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. 20. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Gloria a Dios. Que esa sea nuestra oración, a decirle a nuestra alma: mi porción es Jehová y por tanto en él debemos esperar. Amén. Nos dice la introducción aquí que sería maravilloso que jamás tuviéramos ningún tipo de dolor, ningún tipo de aflicción, que no tuviéramos que pasar por ninguna circunstancia que nos causara sufrimiento o ningún proceso que nos causara dolor, que no diéramos, ¿verdad?, por vivir una vida así, que fuera libre de toda preocupación, libre de angustia, que solamente nuestros días fueran llenos de paz, de alegría y todas las demás conveniencias. Sería algo fantástico. Y en realidad sabemos que hay creyentes o hay personas que han venido al Señor
con esa ilusión, ¿verdad? De que al venir al Señor, que queden exentos de vivir una vida sin tribulación, sin ningún tipo de sufrimiento, que Dios ya los libre de toda preocupación o de toda prueba. Mas, sin embargo, sabemos que no puede ser así porque el sufrimiento es parte de la vida. Sabemos que estamos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado. Y Jesucristo mismo, Él no nos prometió nada por el estilo, no nos prometió una vida fácil, ¿verdad? No nos prometió una vida libre de todo dolor o sufrimiento, sino que al contrario nos dice en Juan 16:33, Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Él nos dio esta promesa de decirnos que no vamos Él no nos puede salvar de todo dolor, de todo sufrimiento que pasemos, pero nos ha prometido el darnos su paz, nos ha prometido que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo. Ahora nos ha dejado una ayuda, a su Espíritu Santo, ¿verdad? Que mientras estamos siendo afligidos, mientras estamos en dolor, en sufrimiento, allí está su Espíritu Santo, el que nos sostiene, el que nos levanta, el que nos ayuda, el que nos da la paz en medio de todo. Amén. Bendito sea Dios por su presencia, por su amor, por su misericordia a nuestras vidas. Amén. Porque Él tiene misericordia de nosotros y no nos deja caídos, sino que nos levanta, nos sostiene con su mano poderosa. Entonces vamos a ver en el punto número 1, nos dice que Dios levanta del polvo al que está en la miseria. Y el inciso A, la alabanza a Dios, levanta el ánimo caído. Y para ello vamos a ver los primeros 4 versículos del Salmo 113, y nos dice, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Este es el primero de los 6 salmos litúrgicos del 113 hasta el 118 que son conocidos como el Jalel egipcio, y son conocidos de esta manera por el énfasis que ellos hacen en el éxodo de Israel. Amén. Entonces los primeros 4 versículos que acabamos de leer, vemos que aquí el salmista lo que está haciendo es una exhortación, un llamado, dice, primeramente a los siervos de Jehová, ¿verdad? A todos los que ya le conocemos, nos está haciendo un llamado de alabar su nombre, de ponerlo en alto. Amén. Y después hace una exhortación universal para toda la humanidad, ¿verdad? ¿Cuál es esta exhortación? ¿Cuál es esta invitación o este llamado? De alabar al Señor, de alabarle, de bendecir su nombre. Y dice que le hace un llamado de atención también a los elementos de la creación de Dios, los animados e inanimados, que son siervos de su Creador. Y no dice que nada más un tiempo que le adoremos, no, sino que le alabemos, dice, en todo tiempo, ¿verdad? Desde que nace el sol, dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. O sea que en todo momento, no solamente debemos alabar al Señor cuando las cosas están bien, cuando todo marcha bien en nuestras vidas, cuando recibimos de sus bendiciones, no, sino que en todo momento, en todo tiempo, debe de haber alabanza en nuestros labios, en nuestras vidas, reconociéndolo a Él como nuestro único Señor, como nuestro único Dios, el Dios poderoso. Amén.
Entonces, en todo tiempo debemos de alabar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y es bien interesante ver cómo este canto que destaca la bondad de Dios, que se inclina, ¿verdad? Dice, a socorrer, a levantar al pobre y al frustrado, empiece con una exhortación a la alabanza. Y es porque nos indica que la alabanza a nuestro Dios, en verdad, hermanos, ejerce una gran influencia increíble en el corazón de los que están abatidos. Porque lo que hace la adoración y la alabanza es declarar, dice, con entusiasmo y con fe, ¿qué vamos a declarar? La grandeza de nuestro Dios, amén. Y eso es precisamente lo primero que necesitamos saber y entender cuando nuestra alma está decaída, cuando una persona está pasando por un momento difícil. Lo primero que necesita saber y entender es que existe un Dios grande, un Dios excelso, amén, que su gloria la tiene sobre los cielos, amén. Gloria a Dios. Así que en esos momentos difíciles lo primero que nosotros necesitamos ver es levantar nuestros ojos, ¿verdad? Por la fe y ver la grandeza de nuestro Dios, que es verdadero. El único Dios que tiene la capacidad de ayudarnos, de levantarnos. Si nosotros recordamos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, los versos del 21 al 22, cuando los israelitas junto con el rey Josafat, cuando sus enemigos los tenían rodeados, dice que ellos cantaron alabanzas al Señor, ¿verdad? Y Él los libró. Usted puede ver esta historia en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Pero nosotros allí vemos que Josafat dice que quedó aterrado, ¿verdad? Con esa noticia que vinieron a darle cuando sus enemigos venían para atacarlos, para hacer guerra contra ellos. Pero ¿qué vemos que hizo Josafat? Él vino ante el Señor, él buscó su dirección, él reconoció que Dios era grande y que tenía poder, amén, y buscó su dirección, buscó su ayuda, trajo a memoria todos esos hechos prodigiosos que el Señor había realizado. Y vemos que él se mantuvo confiado en su promesa y reconoció su total dependencia en Dios, amén. Vemos que cuando ellos se humillaron, aún dice que él vino ante el Señor y él reconoció que su única ayuda venía de él. Y trajo a memoria todos esos testimonios cuando el Señor, las obras prodigiosas que el Señor había hecho. Y él reconoció que solamente dependían del Señor. Vemos que no tuvieron que hacer nada más que alabar al Señor. Y dice que Dios peleó la batalla por ellos, amén. Gloria a Dios, que al final hasta entre los enemigos de él, entre ellos se mataron y Dios les dio la victoria. Entonces hay poder en la alabanza, hermanos, hay poder y lo podemos ver en otro ejemplo cuando Pablo y Silas, ellos se encontraban presos en la cárcel por predicar el evangelio. Mas sin embargo ellos estaban contentos, estaban gozosos porque aunque habían sufrido por predicar la palabra del Señor, dice que ellos estaban en esa cárcel fría, en esa cárcel seca, en esa cárcel oscura, pero sin embargo ellos tenían gozo en su corazón. Dice que ellos cantaron alabanzas al Señor. ¿Y qué es lo que pasó? Que Dios envió un ángel, ¿verdad? Que los sacó de la prisión. Y esta historia la puede encontrar usted en Hechos 16, del 25 al 26. Entonces, hermanos, verdaderamente hay poder en alabanza. Hay poder cuando en medio de nuestras situaciones, de problemas, de angustias que pasemos,
recordemos y alabemos el nombre del Señor, cantémosle con todo nuestro corazón y vamos a ver que vamos a tener la victoria también, que Dios nos va a dar la victoria y aún en medio de toda esa situación difícil, vamos a poder sentir la fuerza que Él nos da. Amén. Gloria a Dios. Entonces, verdaderamente la alabanza levanta el ánimo decaído, nos da la fuerza para continuar, nos fortalece nuestra fe. Amén. Ahora el inciso B dice, a pesar de su altura, Dios se inclina a nosotros. Y para ello vamos a ver en Salmo 113, 5 y 6. Nos dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y el segundo paso para poder levantar el ánimo de una persona decaída es el demostrarle que aunque Dios es excelso, ¿verdad? Aunque Dios es grande, dice que Él está sobre todo, Él está arriba, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Mas sin embargo, aunque sea un Dios grande y majestuoso, excelso, Él tiene interés en ayudar a los suyos, a los que tienen un corazón perfecto para Él. Y aquí nos dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios? O sea, Él está sentado en las alturas, está en un lugar glorioso, mas sin embargo Él se agacha, se humilla, se inclina para escucharnos, para cuando estamos en esos momentos difíciles, dice que Él viene, Él se hace presente. Me encantó una vez que dije a alguien, me encanta que Dios, a pesar de que es un Dios tan grande y poderoso, Él es un Dios personal. ¿Por qué? Porque viene a nuestras vidas, amén. Le interesamos. Y cuando nosotros cultivamos esa comunión, esa relación con Él, podemos sentirlo tan cerca, amén. Él se acerca a nosotros. Gloria a Dios. Entonces me encanta aquí donde dice la versión de Dios habla hoy, dice, nadie es comparable al Señor nuestro Dios, que reina ya en lo alto y que sin embargo se inclina, se agacha para poder mirar el cielo y la tierra. Y hablar de la grandeza inigualable de Dios sin explicar que Él se inclina para ver a sus criaturas y poder ayudarlas. Gloria a Dios. Es bien interesante para nosotros el saber que verdaderamente, hermanos, tenemos un Dios grande, pero que a la vez es un Dios tan bueno como para acercarse, dice, a los pequeños, a los más pequeños. Así que, hermanos, nosotros podemos estar conscientes de esto, de que Dios, a pesar de que de ser tan grande, Él tiene interés en nosotros, en ayudarnos, en levantarnos. Gloria a Dios. Aquí nos da un testimonio, dice, de un hombre de Dios que fue a visitar a una persona que todo lo que ya esperaba en el hospital era dar su último suspiro. Amén. Esta persona estaba hospitalizada, ya estaba en coma, y cuando llegó este hombre de Dios, no sabiendo qué hacer, dice, en un momento tan desalentador, entonces dice que empezó a orar junto a la cama de esta persona que estaba agonizante. Y mientras él se movía de un lado a otro, él estaba alabando al Señor por todas sus bondades. Mencionaba los milagros que había hecho al decir, Señor, dice, tú creaste los cielos y la tierra, tú creaste el cuerpo de mi hermana, tú abriste el mar rojo, tú guiaste a tu pueblo por el desierto, tú descendiste al Sinaí, tú enviaste fuego del cielo, tú sanaste a los leprosos, los paralíticos, a la mujer del flujo de sangre, a la hija de Jairo, etcétera. Él estuvo reviviendo todos estos momentos cuando Dios mostró su poder, ¿verdad? Cuando todos estos actos prodigiosos que el Señor hizo.
Y así sucesivamente él siguió describiendo todos estos milagros que también Jesús había realizado. Y a medida como él mencionaba todos estos hechos misericordiosos de Cristo, dice que la enferma comenzó a reaccionar. Y ya más tarde, cuando ella salió de este estado de coma en el que se encontraba, empezó a estarse recuperando poco a poco. Después, cuando testificaba, ella contaba cómo cada testimonio que el pastor estaba mencionando en su oración, esto alentaba más su fe y hasta que sintió, dice, la mano de Dios obrando en su cuerpo. Gloria a Dios. ¿No fue eso mismo lo que el salmista dijo cuando dijo en el Salmo 77 del 10 al 11? Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Hermano, esto es bien lindo y bien importante de recordar, de que cuando vengan esos momentos difíciles, ¿verdad? Cuando vengan esos momentos difíciles de sufrimiento, de tribulación por el que nosotros pasemos, nosotros recordemos esos momentos cuando el Señor se hizo presente en nuestras vidas. Es bien importante recordar nuestro testimonio y los testimonios de nuestros hermanos, porque eso es lo que nos va a dar la fe, es lo que nos va a ayudar para permanecer firmes en Él y saber de que Dios lo va a hacer una vez más, amén, de que traigamos a memoria esas maravillas que el Señor ha hecho. Gloria a Dios. Porque nosotros es bien importante saber que ser hijos de Dios no nos va a librar, no nos va a exentar de vivir y de atravesar tristezas o enfermedades o pérdidas. Pero ser hijos de Dios nos da una esperanza, nos da valentía, confianza en que somos amados, de que somos amados por el Señor, amén. Y que nos da la certeza de que en cada uno de esos procesos que nosotros atravesemos, que vivamos, siempre va a estar ahí con nosotros, amén. Y que no estamos solos, no estamos desamparados. Él ha dejado su Espíritu Santo para que nos acompañe, nos ayude. No estamos solos, no estamos desamparados como el enemigo muchas veces viene a querernos hacer dudar, viene a querernos hacer creer que estamos solos. Pero en el momento en que nosotros decidimos levantar nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios, lo vamos a hacer grande a Él en nuestra vida, amén. Y entonces vamos a ver que nuestros problemas van a ser tan pequeños ante su grandeza, gloria a Dios. Y podemos ver con claridad y vamos a poder sentir su paz y su libertad. Gloria a Dios. Ahora nos dice el inciso C, Él saca de la frustración al pobre y la estéril. Y para ellos son el 7 al 9, dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza, en ser madre de hijos, aleluya. Nos dice aquí que ser un hombre pobre o una mujer estéril eran desgracias que se consideraban como una parte de una maldición, ya que las enfermedades o los desastres naturales también formaban parte de esta lista de adversidades que hacían que una persona se sintiera totalmente frustrada y miserable. Y por un lado, todos estos conceptos hallaban un eco en las promesas de Dios a los que guardaban su pacto, amén, de que iban a ser prosperados en todo. Pero también por el otro vemos que eran ideas de una cultura que acostumbraba a medir las bendiciones de Dios
por todos los bienes o la salud o los triunfos que tuvieran temporales. Sin embargo, vemos que estas palabras de estos versículos contradicen a todas esas creencias de la gente. Amén. Según este salmista, dice que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Contrario a lo que se suponía, los pobres están más cerca de tener un encuentro con Dios. Los pobres están más cerca de tener un encuentro con Dios por todas esas experiencias dolorosas. Y comparado con un hombre, ¿verdad?, que es rico, orgulloso, una persona de escasos recursos siempre estará dependiendo de su trabajo, que es honrado, y todos sus esfuerzos humildes. Pero en medio de su pobreza, verá cómo la misericordia de Dios es la que le provee el pan para cada día. Amén. Y siempre le dará gracias al Altísimo por ello. Y cuando nos dice aquí que Dios alza del muladar, el muladar dice que era un lugar donde llevaban el estiércol. Era el lugar más bajo de la vida humana. Y vemos que aún nuestras vidas, nosotros mismos lo pudiéramos decir, nuestra vida estábamos en un lugar tan bajo, pero el Señor en su misericordia nos miró y nos levantó. Amén. Y lo podemos ver como ejemplo en el hijo pródigo, que en medio de todas esas crisis que le causó sus caprichos y su pecado, deseando aún, ¿verdad?, comer de las algarrobas que comían los cerdos. Allí fue en ese momento, cayó tan bajos, viviendo en un lugar donde nada le faltaba, pero él decidió dejar la casa de su padre, ¿verdad?, de irse. Pero dice que llegó hasta el punto más bajo que hasta llegó a desear comer la comida de los cerdos. Y fue en ese momento cuando él volvió en sí, cuando él recordó que había alimento de sobra en la casa de su padre, y eso fue lo que le dio lo que lo hizo determinarse, levantarse de ese lugar tan sucio en el que se encontraba y determinarse de volver a la casa de su padre. Amén. Entonces, desde allá, Dios se interesa en nosotros. Dios dice que Él escoge de lo más necio, ¿verdad? Dios escogió para humillar, para humillar a los sabios. Entonces nos dice aquí que también el ser pobre era algo que lo podía excluir también, igual como el de la mujer estéril. Que la frustración de una mujer estéril era mucha, que se consideraban excluidas de la comunión del pueblo de Dios. Y hasta la fecha vemos que en esas culturas occidentales, las mujeres, incluso las parejas que no han podido tener niños, vemos que se sienten miserables. Amén. Nos dice aquí el expositor que algunos de ellos se divorcian, o otros tienen hijos fuera del matrimonio tratando de aliviar su frustración, pero el remedio resulta peor que la enfermedad. Ahora el versículo 9 dice que el Señor nos hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Y vemos algunos ejemplos de ese poder milagroso de Dios. Amén. Al cumplir literalmente esta declaración del salmista, lo vemos en la vida de Sara, en Raquel, en la esposa de Manoa, Elizabeth, y en Ana. Ana siendo
estéril, esposa de Elcana, que en su dolor, ¿verdad? Y en su profunda angustia, ella derramó su alma ante el Señor. Y vemos que el Señor escuchó su oración, ¿verdad? Y le dio un hermoso hijo llamado Samuel. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver ya el punto número 2. Dice que la misericordia de Dios nunca ha fallado. Nunca ha fallado la misericordia de Dios. Y para ello vamos a ver en Lamentaciones 3. Y los versos del 1 al 3 dice: a veces sentimos el látigo del enojo de Dios. Dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. En estos primeros versículos de este capítulo 3, hermanos, vemos que el poeta, representando y personificando al pueblo, se está quejando, ¿verdad?, de haber visto aflicción bajo el látigo del enojo de Dios. Y vemos que él se sintió como haber sido introducido por un túnel de tinieblas, una noche interminable donde él no podía ver la luz. Y ver todos esos estragos causados por todos los crueles babilonios contra el pueblo y la ciudad hizo que este intercesor atribulado viera contra él la ira de Dios. El libro de Lamentaciones, hermanos, solamente consta de 5 capítulos, pero vemos que contiene una serie de poemas o canciones, lamentos o quejas que fueron escritos por el profeta Jeremías después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y cuando fue destruido el templo. Nos dice aquí el expositor que Jeremías era una persona de sentimientos muy nobles, tanto que le habían apodado el nombre de profeta llorón en Jeremías 9:1 y Lamentaciones 2:11. A Jeremías le tocó ver, hermanos, cómo los gobernantes de Judá y cómo el pueblo mismo mostraron rebeldía a su mensaje, a su predicación, como siervo que Dios lo había levantado. Vemos que ellos se rebelaron, no quisieron escucharlo, rechazaron este mensaje que Dios le había dado, conspirando contra él, amenazándolo de muerte por hablar de parte de Jehová. Amén. Lo desafiaron, lo desafió un profeta falso, y además vemos también que el rey Sedequías lo puso en la cárcel. Y para colmo, hermanos, lo echaron en una cisterna llena de cieno. De cieno era que estaba llena de lodo. Sin embargo, lo que más le frustró al profeta Jeremías fue ver cómo se cumplió esta sentencia divina. Cuando los ejércitos de Nabucodonosor vinieron y destruyeron esa ciudad y destruyeron el templo y llevaron cautivos a todo el pueblo de Judá. Eso le trajo mucho sufrimiento, le trajo dolor, le trajo frustración a Jeremías. Amén. Eso le dolió. Pero si bien es cierto que todo este mal le vino al pueblo, le vino como un castigo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque se rebelaron. Pero fue el profeta Jeremías el que más sintió este castigo del Señor. Amén. Y vemos el dolor de su alma que está reflejado en todos estos versos de este poema que está dividido en nuestra Biblia en estos 5 capítulos. Vemos que
cuando él expresó, dice, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Sin duda, hermanos, vemos que Jeremías le dolió en su corazón, ¿verdad? Porque él llevaba el mensaje que Dios le había dado, y el pueblo, ¿qué hizo? Mostró rebelión, rechazó este mensaje. Al contrario, vimos que al final Dios envió ese castigo al pueblo, llevándoselos cautivos. Por 70 años estuvieron en otro lugar. Ahora dice, inciso B, a veces sentimos la amargura del ajenjo y la hiel. El 19 al 21 nos dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Todas estas experiencias tan lamentables por las que Jeremías tuvo que pasar no habían sido causadas por él, amén. Sin embargo, vemos que como un hombre entendido en las cosas de Dios, alguien que conocía y entendía la palabra de Dios y que conocía aún lo severo que era la justicia de Dios, el dolor había invadido su alma, amén. Y las cosas más terribles de su vida solo se podían entender cuando él expresó que traían la amargura del ajenjo y la hiel. Y cuando una persona, hermanos, especialmente dice un siervo de Dios, recurre a estas palabras para describir su dolor, es porque la angustia por la que está pasando es verdaderamente severa. Y no es saludable, hermanos, no es saludable vivir en esa condición donde estemos pasando por un dolor o una angustia tan severa. Porque la autoestima sufre cierta depresión, y porque se pierde la confianza y hasta el cuerpo recibe daños irreparables. Vemos que Jeremías expresaba y decía, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, y mi alma está abatida dentro de mí. Todas estas palabras el profeta Jeremías expresó. Vemos que todo esto no es saludable cuando una persona pasa por una situación así. Recibe daños irreparables en el cuerpo. Así que como cristianos nosotros debemos de levantarnos, amén, con la ayuda del Señor que Él nos brinda. Y tan pronto como empezamos a notar esa decadencia en nuestro espíritu, debemos acudir al Señor y pedirle que nos ayude, que nos haga libres de toda esa amargura que podamos sentir a veces. Vemos que este profeta no se dejó hundir por todas estas situaciones que estaban azotando su vida. Él supo qué hacer, amén, en medio de toda esta nube que lo encerraba, en medio de toda esa nube negra que no podía él ver la luz. Dice que él supo qué hacer. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a salir de ese túnel, hermanos? Si es que estamos metidos en una situación así de frustrante. Porque el Señor no quiere que nosotros vivamos bajo esa pesada carga de amargura o de resentimiento. No debemos dejar que nuestra vida pierda ese esplendor del sol de justicia que una mañana nació en nuestro corazón, amén. Debemos exhortarnos a nosotros mismos y decir como David dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Debemos de exhortarnos a nosotros mismos cuando estemos pasando por una situación difícil
y decirnos por qué me siento de esta manera y exhortarnos y decirnos, debemos esperar en el Señor, debemos alabarle a Él, amén. Debemos de hacer memoria de todas esas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y debemos de confiar en la misericordia de Dios, amén, que nunca ha fallado, que nunca ha decaído cuando estemos en esos momentos difíciles. Y me encanta lo que dijo Charles Spurgeon cuando dice que cuando ninguna mano más que la suya puede ayudar, Él interviene y la obra está hecha. Vale la pena ser arrojado para ser divinamente levantado del polvo. Cuando nadie más hay ahí para ayudarnos, dice que Él siempre tiende su mano. Él siempre está dispuesto para levantarnos, para ayudarnos, para sustentarnos. Así que cuando llegan esos momentos difíciles, exhortemos, digámosle a nuestra alma, alaba a Dios y espera en Él. Y traigamos a memoria todas esas obras prodigiosas que el Señor ha hecho en nuestra vida o en la vida de nuestros hermanos y confiemos en su misericordia. Amén. Ahora dice el inciso C, pero su misericordia no deja que seamos consumidos. Ya son los últimos, dice, del 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Aleluya, dice, pero esto consideraré en mi corazón y por eso esperaré que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nunca decayeron sus misericordias. Es verdad, ¿verdad? Que Jeremías recordaba esas horas amargas, esos momentos difíciles que le tocó vivir, pero él no dejó que su corazón fuera totalmente inundado, solo con los recuerdos tan devastadores y los pensamientos negativos, no, sino que vemos que llegó el momento de reflexionar y dejar que la esperanza que aún quedaba en lo más profundo de su alma le hiciera ver más allá de sus circunstancias. Así, de esa manera debería ser nuestra actitud, hermanos, cuando nos encontremos atribulados o en un proceso difícil, en un momento de dificultad, cuando nuestro corazón está lleno de recuerdos desagradables. Hay que olvidar, hermanos, hay que olvidar todo lo que queda atrás y debemos extendernos hacia lo que está delante, amén, que prosigamos a esa meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios, no dejemos que todos esos momentos difíciles o desagradables nos estanquen en ese lugar, sino que soltemos, dejemos que todo eso atrás para que nosotros podamos seguir adelante con la ayuda que nuestro Dios da a nuestras vidas, amén. Que nos enfoquemos en esa meta que tenemos de llegar un día a estar con Cristo Jesús, amén. Cuando dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, es una confesión y es un testimonio al mismo tiempo, amén. Porque admite la razón que Dios tuvo para permitir que la destrucción de la santa ciudad y el templo, pero a la vez también testifica que quedó un remanente, amén, que se encontraba en cautiverio, después de 70 años debería de volver. Dios aún en su misericordia, mira, dice que destruyó toda esa ciudad por no haber escuchado al consejo que Él estaba dando en su mensaje, pero sin embargo en su misericordia dice, a pesar de que habían sido llevados cautivos a otro lugar, había guardado un remanente y ese remanente iba a regresar un día otra vez. Ahora dice, nunca decayeron sus misericordias. A pesar de lo severo que era el juicio que Dios había mandado, Jehová
es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Bendito Dios. Ahora dice, nuevas son cada mañana. Y vemos que las misericordias de Jehová son nuevas cada vez que sale el sol. Debemos de reconocer que ante nosotros hay una nueva oportunidad, un nuevo día en el cual nosotros podemos hacer las cosas mucho mejor y podemos también esperar cosas mejores. Amén. Ahora dice, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios, hermanos, se ha manifestado al cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? Cuando dice que Él mandó a su Hijo amado. En Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la mejor prueba del amor manifiesto hacia la humanidad, al haber dado su único Hijo, que Él, hermanos, dice que se humilló de tal manera que vino a ocupar un cuerpo como el nuestro. Jesucristo, Él vino y dio su vida por nosotros. Y de esa manera nosotros podemos ver que se manifestó el amor de Dios al enviarnos a su Hijo. Y por último vemos que Él nos envió al Espíritu Santo. Amén. En Lucas 24:49. Ahora el Espíritu Santo está con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Por tanto, como dice Lamentaciones 3:24, ¿qué debemos hacer? Que en Él esperaremos. Amén. Gloria a Dios. En Él esperaremos, hermanos, a pesar de toda dificultad, de toda situación por la que nosotros pasemos. Recordemos que la misericordia de Dios es grande. Amén. Y que su Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en medio de toda dificultad, en medio de toda frustración. Gloria a Dios. Entonces, para la siguiente semana, hermanos, vamos a estar estudiando los 3 elementos de la fe bajo el tema el Espíritu Santo produce fe en nosotros. Amén. Para ello, estudiemos Salmo 136 del 1 al 9 y Salmo 20. Luego los versículos 23 al 26, Marcos 9, versículos 14 al 29. Amén. Para que cuando nuestro pastor esté dando la clase, nosotros podamos entenderlo. Amén. Hermanos, pues hasta aquí dejamos esta clase. Espero que Dios nos siga ayudando y que cuando lleguen esos momentos que sintamos desánimo o que sintamos que no podamos más, recordemos que su Espíritu Santo está ahí y que Él siempre está dispuesto para levantarnos, para ayudarnos. Lo único que nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de su ayuda. Amén. Que lo necesitamos y saber que no estamos solos, que en medio de toda dificultad su Espíritu Santo siempre está para sostenernos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la siguiente vez.